que en diferentes momentos de la lucha, a partir del 26 de julio de este violento año, amargo, pero igualmente jubiloso y esperanzado de 1968, constituyen nuestros primeros caídos. La palabra suena áspera y desnuda, caídos, pero es el tono en que la historia habla. Son ustedes los primeros. Caerán, caeremos más. Ante nosotros se plantea en el mundo y en México un dilema insoslayable y rotundo: victoria o muerte. La muerte, así quedemos para nuestra desgracia vivos, será la noche del alma, las torturas sin fin, el candado en los labios, la miseria del cuerpo y del espíritu. Mantengamos nuestra férrea unidad de propósitos, nuestra disciplina, nuestra mutua solidaridad, nuestro espíritu combativo, firmes, resueltos, de una pieza, en la lucha a campo abierta y la obligada pasividad, no por eso menos combatiente y orgullosa de las prisiones. En septiembre de 1970, después de 2 años y medio de reclusión en el presidio de Lecumberri como preso político, José Revueltas, escritor, pensador, creador mexicano, acusado por el gobierno de ser el gestor del movimiento estudiantil de 1968, se declaró en huelga de hambre, la misma que lo llevaría finalmente a su muerte. Una vez más, Revueltas ponía a prueba sus ideas con su propio cuerpo y a través del arte hizo una declaración de principios a favor de la humanidad, en contra del autoritarismo y la represión. Nieto de mineros, con un designio de lucidez y creatividad, y también de fatalidad, José Revueltas nació en medio de la Revolución, en el árido norte de México, el 20 de noviembre de 1914. Nació en Durango. Silvestre y Fermín, los hermanos mayores, habían nacido en Santiago Papasquiao. Vivió nada más su infancia allá. Llegaron a la Ciudad de México porque el padre era comerciante y se instaló en La Merced, una tienda. Su mamá, Romana Sánchez Arias, había predestinado, había imaginado, había adivinado, había soñado, la niña poeta, con tener un niño pintor, un niño músico, un niño poeta. El papá murió muy joven, entonces los hermanos mayores tuvieron la suerte de poder estudiar. Silvestre la música y Fermín la pintura, poder estudiar en Estados Unidos, o sea, tuvieron una buena preparación académica, lo que no fue el caso de José, porque el papá muere y entonces viene la pobreza, ¿no? Porque nadie lo pudo reemplazar. Hay una anécdota muy interesante de cuando mi papá es un niño y un día se pierde. Mi pobre abuela, así, ¿dónde está José? Pues ¿dónde estará?
Ay, Dios mío, búsquenlo en la tiendita. No, que no ha ido para allá. Ay, Dios mío, vayan a buscar a la cantina. A ver si se metió este chamaco ahí. Van a la cantina y tampoco lo encuentran. Pues, ¿dónde estará, Dios mío? La abuelita llorando, la abuelita Romana, y todos preocupados. Pues, ¿dónde estará José? Y a alguien se le ocurre, vayan a la biblioteca. Y ahí estaba el chamaco. Y ven pasar a un niño con un librito debajo del brazo. Y alguien le pregunta, ¿qué lees, Josecito? Y entonces se voltea el niño y dice, Vidas de Santos. O sea, era un lector, pero un lector de literatura religiosa que aprendió ahí un cierto modelo de la vida. Hay que morir por el ideal. Las vidas de los mártires cristianos un poco son el antecedente de lo que va a ser su vida, ¿no? La vida de un mártir del comunismo mexicano. Y él quiere ingresar a las juventudes comunistas, pero no sabe cómo. Pero hay una manifestación en el centro de la ciudad y él trata de integrarse a esa manifestación que reprime la policía. Y entonces él, sin ser de las juventudes comunistas, es agarrado por los guardias y llevado a la correccional de menores. Es cierto que a los 14 años él entra al reformatorio, ¿no? Más tardecito a las Islas Marías. Y para un muchacho de clase media, esa experiencia es un shock, del cual va a hablar y a producir muchísimos revueltas. Yo me quiero imaginar que en ese momento lo que lo salva de la locura, de la depresión, es su marxismo. Él sabe que tiene la verdad. Sus hermanos le han enseñado, ha leído a Marx, está convencido, y eso le salva de la locura. Él dice que escribió una novela muy dostoyevskiana que se llamaba El Quebranto y que la perdió en un tren. Los escritores a veces tienen también muchas historias que no son necesariamente ciertas, no lo sé. Pero la verdad es que El Quebranto después se convirtió en un cuento que entró a formar parte de sus colecciones de relatos. Y sí es un cuento muy angustioso, pues cómo el adolescente se sentía acosado en el reformatorio intelectualmente, sexualmente. Y no pudo responder porque él mismo se sentía culpable de algo, de inmoralidades secretas existentes en el fondo de su ser. No tenía valor para el fingimiento, para el gesto libre y despreocupado que lo salvara. Se le iba a acusar frente al tribunal del mundo, de los ojos, de la gente, de las murmuraciones aniquiladoras. Ahí principia la caída, porque después no habría fuerza humana capaz de detenerlo. Lo invadió de pronto un temor horroroso, un deseo de empequeñecerse hasta desaparecer para que nadie lo viera, para que nadie sospechara de su existencia. Cuenta ella que cuando lo meten al reformatorio y lo van a ver ella y la madre, lo encuentran ahí pelón, dientón. Dice, mi hermano era espantoso, era muy feo. Claro, dice, porque esa imagen de desolación y de orfandad en la que yo veo a José me hizo incluso tenerle miedo. Y cuenta que cuando regresa a su casa, por ahí le pregunta a una señora, oye, que tu hermano está en la cárcel. Sí, ¿y por qué lo metieron a la cárcel? Dice, pues dicen que por comunista, ¿no? Entonces la señora le dice, pues algo muy malo de haber hecho para que le llamen así. Es un país que no acepta a los comunistas, entre comillas, porque piensan que el comunismo es lo peor, la maldad, Satanás, el diablo. Y en Revueltas era el amor, y era Jesús, y era Buda, y era Krishna, y era el cielo, y era la nada, y era el vacío, y era la poesía. La militancia política de mi padre están en un sentimiento de rebeldía ante lo que él considera una realidad inaceptable, pero también la causa que debe abrazarse para combatir esa realidad. Es que cuando me entero de todas las cárceles que sufrió, por alzar la voz, por ser consciente de una situación y decirla y poner el dedo, y daba soluciones. Era cosa de no tener miedo. Hacia el principio de los 30 y antes de Lázaro Cárdenas,
pues era muy fácil que los militantes fueran llevados a la cárcel, golpeados, torturados, enviados a las Islas Marías, que no tienen nada de la colonia supuestamente vacacional que es ahora, ¿no? Era un penal bastante angustioso. Diego cuenta en algún lugar que tenía que, o sea, trabajos forzados, no tenía que cargar costales de sal. Entonces te puedes imaginar lo pesado que es, y luego cualquier herida se te mete la sal y ha de ser algo espantoso, ¿no? Una tortura. Recuerdo una ocasión que me impresionó particularmente, en la que decía que estaba en las Islas Marías el grupo de los presos, y bueno, pues con el gorila de turno, ¿verdad? Dándoles instrucciones, y no sé qué ocurrió allí. Había un perro allí que estaba ladrando, y el tipo decidió ahorcarlo delante de todos los prisioneros. Y cuando mi padre contaba esta historia, de pronto terminaba de decirlo y se ponía se sumía en un estado de total abatimiento, como si súbitamente todo ese dolor, toda esa monstruosidad, ¿no?, del ahorcamiento del perro le cayera encima. Hay un proceso de condensación estructural y temático en Revueltas muy importante, hasta el tema de que todo es cárcel. Nadie puede resistir el influjo y se experimenta la necesidad de ir hacia el mar, desde la playa como hacia un viejo dios. No para oír palabras ni rumores, sino para no oír nada y quedarse en la oscuridad, donde el cielo y el agua se adivinan, y se adivinan también todos los recuerdos, el amor ausente, la vida infructuosa, los anhelos sin utilidad y los esfuerzos sin gloria. Fue una tarde de sábado, en el baile semanal del Partido Comunista, donde Olivia y José se encontraron para siempre. El fruto serían 3 hijos. Un hombre que pensaba, vivía, escribía, actuaba, amaba, al mismo tiempo y simultáneamente, desde un mismo eje, desde un mismo centro, desde un mismo yo. Era cálido, era cariñoso, no era duro, pues no, tenía una actitud muy fraternal. Y un día estaba mi tía Consuelo y mi tío José. Oye, pues estos hablan alemán. ¿Por qué no hablamos tepehuano? Si es nuestra lengua. Pues sí, ¿verdad? Comunicado. Pues se lo inventan un tepehuano y era de carcajadas y todo se queda. Si usted, es que estamos hablando en tepehuano, que es nuestra lengua. Ustedes hablan alemán, nosotros en tepehuano. Esto me lo contó mi madre, ¿verdad? Como de los episodios embarazosos que vivió con él, ¿no? Mi padre, de pronto, el revolucionario, advierte que junto a él se encuentra don Pedro Corcuera, y me cuenta mi madre que dice: con que aquí tenemos a don Pedro Corcuera, ¿verdad? Y dice mi madre, pues a ver si de veras tiene sangre azul. Y se lanza a mi padre y le muerde una oreja. El amor que existe entre José, Silvestre y Fermín es algo completamente... Se sabían ellos, sabían quién eran cada uno. Entonces, se amaban profundamente. Silvestre para mi padre fue una figura como la de... una figura paterna. Le llevaba 15 años, mi padre se queda huérfano muy pronto. Y le tenía un amor fraterno, pero grandísimo. Silvestre está incluso en algunos de los cuentos de José, como ese personaje que trata de revelar una música, que trata de revelar un lenguaje secreto, ¿no? Ese lenguaje secreto que es
la pertenencia de todo gran artista. Y reivindicaban esa suerte de esencia o naturaleza popular. Bueno, eran naturalmente combatientes comunistas, ¿verdad? Antiburgueses. Hay una carta que escribe a su hermano Silvestre, y en esta carta hace declaraciones a su hermano completamente, o sea, cuando uno escribe a un hermano, o sea, habla de manera completamente franca, o sea, no se puede pensar que sea una manera para decir cosas y todo. O sea, dice, no, yo veo la realidad y esa realidad la quiero transmitir. En 1935, una amnistía del presidente Cárdenas liberó a Revueltas de su confinamiento en las Islas Marías. Inmediatamente partió hacia Moscú, al Congreso de la Internacional Comunista. Hondamente impresionado por la luz que radiaba la juventud soviética al mundo, José recibió la noticia de la muerte de Fermín, su hermano pintor de 33 años. No pasaría mucho tiempo para que Silvestre, el talentoso músico, siguiera también un similar destino fatídico. Cuando llega José Revueltas al lecho de Silvestre, su hermano, y cuando lo ve agonizando, dice que la reacción de José es de desesperación y se enloquece y empieza a romper todo, ¿no? Empieza a romper todo, rebelándose ante aquel designio fatal contra su hermano y grita, ¿por qué él? ¿Por qué él? Y rompe todo lo que está a su alrededor. Llévatelo tú, escuchó una voz metálica. ¿Se refieren a mí?, pensó. Se puso a llorar entonces con toda su alma, pues no quería dejar a sus amigos. Eran tan buenos todos. Quiso decir algo, protestar, pero lo llevaron a la fuerza, a través de un mundo donde el viaje duró 500 años. Sobrevino entonces la sombra, y en ese instante debe haber sido cuando Jerónimo, ya muerto, caminó unos pasos a grandes y ridículas zancadas. La máquina de escribir se la compró mi mamá, yendo a dar sus clases, y mi papá, cuando se la trajo a mi madre, le dijo, mira, José, tu máquina. Se sentó y empezó a escribir El luto humano. En El luto humano, José Revueltas primero hace un experimento literario que en México casi no se había hecho, con las voces narrativas, con el tiempo y con el espacio. El uso del lenguaje, Dios mío, ¿no? Este uso de, por ejemplo, textos bíblicos, cuestiones prehispánicas, que no las usa ni como creyente, desde luego, sino que las usa con una finalidad adjetival, diría yo, le dan intensidad al texto. Se da por hecho que venimos todos de la Revolución Mexicana, que somos hijos de ese movimiento social, pero al mismo tiempo que esa revolución ya dio todo lo que podía dar y que lo que está por delante pues es una nueva revolución de otro tipo. Esa novela, yo agregaría todavía un tercer elemento. Es el antecedente indispensable para que se escriba Pedro Páramo de Rulfo. Bueno, para terminar, El luto humano obtiene el premio Nerlo, que en aquel entonces era el equivalente del Premio Nacional de Literatura. Entonces Revueltas es un escritor famosísimo, empieza a trabajar en el cine, empieza a hacer reportajes, el libro precioso sobre el Paricutín. Revueltas reúne quizás una de las prosas más intensas y más críticas y más reflexivas, no solamente como narrador, sino también como teórico de la literatura, como teórico político e incluso como ensayista de corte histórico. Yo recuerdo En la palma de tu mano, por ejemplo, con Arturo de Córdoba, dirigida por Gabaldón, que es una crítica a la clase burguesa extraordinaria. Recuerdo La diosa arrodillada con María Félix, que ya está espléndida, también de Gabaldón.
Recuerdo Rosauro Castro con Pedro Armendáriz, es otra magnífica película. En fin, Pepe trabajó muchísimo en el cine mexicano. En la época del cine de oro del cine mexicano la cubre Pepe y la cubre como funcionario del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, en donde él trata de hacer un modelo democrático del sindicato, que no lo logró, pero finalmente fue un gran impulso a los creadores mexicanos, a Julio Bracho, a todos ellos. Tuvo una gran influencia Pepe sobre este modelo, con Gabriel Figueroa, con todos ellos, ¿no? Con Juan de la Cabada como guionista, ¿no? Con Buñuel también. En fin, Pepe cubre ese espacio también en la construcción del cine mexicano. Revueltas es uno de los primeros críticos del comunismo que tenemos en México. Luego Octavio Paz se arroga esa primacía o esa primeridad, pero yo no estoy tan seguro de que eso sea cierto, porque ya en 1949, en su novela Los días terrenales, encontramos articulada una argumentación criticando las desviaciones dogmáticas del Partido Comunista Mexicano. O sea, Revueltas se convierte en un comunista crítico. Lo que le valió que todos sus camaradas se le echaran encima, ¿no? Algunos de buena fe y muchos de muy mala fe. Lo que dice Gregorio, el héroe de esta novela, hacia el final, cuando le dice a Fidel que la revolución no busca que los hombres sean felices, la revolución es para quitarle la esperanza al ser humano. Y todos los comunistas dogmáticos se le echan encima, ¿no? Entonces es algo pavoroso para él, fue un sufrimiento muy grande, ¿no? Sin embargo, no claudica. Lo acusaban, ¿cómo se llama?, de traidor, de burgués, de vendedor, de tú ya no formas parte de la familia Revueltas. Le dice Neruda, su amigo. Es que estás traicionando la herencia de Silvestre, el impecable y todo eso. Eso le ha de haber dolido a mi tío. Y a ver, voy a decir algo que en cierto modo es una herejía, pero desde luego sus camaradas tenían razón cuando le decían, oye, no escribas esas cosas. No, había que escribir novelas típicas de realismo socialista, con la pujante clase obrera y los malditos burgueses y el maldito gobierno. Y no vemos eso en la obra de Revueltas. Sí creo que es una obra profundamente subversiva, profundamente de denuncia, pero denuncia la vida humana. Entonces Revueltas se encuentra completamente solo y ahí sí no puede resistir, y entonces a lo mejor se dice, bueno, como táctica, pues mejor retiro mi novela para seguir militando para seguir en la izquierda, porque no puedo encontrarme con los fascistas, eso era completamente impensable, y voy a tratar de analizar este problema, y es lo que hace. Se dedicó durante 7 años a estudiar todas las críticas que le habían hecho y se metió de lleno a la ética y a la estética y a la filosofía, y de ahí surgió de sus libros Cuestionamientos de Intenciones, que son toda una serie de estudios donde él se puso a estudiar, de cuenta, el niño regañado porque hizo mal su tarea y descubre dentro de su precocidad querer saber por qué estaba mal. Era al mismo tiempo que un humor sensacional a un hombre que, como decía Campa, angustiado hasta el infinito. Está esa otra parte dramática de su vida, que es el agobio del alcoholismo, esa misma presencia terrible que está en sus hermanos, tanto en Silvestre como en Fermín, y que para mí no es otra cosa más que un desahogo de esta saturación de acontecimientos terribles y de esa conciencia luminosa que ellos tienen de lo social, de lo político. A lo mejor tomaban realmente para sufrir, porque iba en contra de su propia obra, de su propia posibilidad de darse a entender, de darse a conocer. Bebía porque cargaba un mundo. Él, su máximo santo era San
Cristóbal, ese santo que va cargando al mundo y al niño, y en bastón y cruzando un río que no sabe si va a poder pasar o no va a poder pasar. La imagen de San Cristóbal a través de Revueltas era esto, cargaba un mundo, y a veces era un mundo insoportable, o como él decía, su palabra favorita, atroz. El universo de la desesperación, el universo del dolor, el universo de la locura, el espacio de lo monstruoso, este término aparece mucho en su literatura, le pertenecía a él. Era una especie de medio natural donde él se movía como para darle voz, pero también como para registrarlo. Yo fui testigo de cómo escribía mi padre. En la más absoluta sobriedad, en la más profunda pulcritud, en la más consciente pulcritud. Y tenía también periodos donde yo recuerdo que se encerraba en su estudio y no salía una semana de estar escribiendo mañana, tarde y noche. Es realmente un escritor nato, o sea, se le venía a escribir día y noche de manera increíble. No lo cuenta su primera esposa, Olivia Peralta, ¿no? Lo dejaba en su escritorio y escribía como hipnotizado. Le dejaba su café, su leche, y escribía, podía escribir 48 horas sin parar. Entrar en un estado muy severo, extremadamente consciente, y yo creo que era verdaderamente él. En alguna ocasión me acerqué y cuando él me vio, es como si yo fuera una extraña totalmente, ¿no? Reseñó un mundo donde había traiciones y un mundo también donde parte de los sectores de la izquierda mexicana se habían pasado al otro bando y otra parte seguían siendo de un dogmatismo que a mi padre, en esa condición que yo percibo de él, de un hombre esencialmente rebelde, un dogmatismo que le resultaba cada vez más inaceptable. Y José Revueltas iba tan a la vanguardia de los reclamos que representaba que inclusive el Partido Comunista en su tiempo no resistió sus propios argumentos y se tuvo que separar. Pero él seguía siendo un luchador y seguía buscando su espacio, y por eso crea la Liga Marxista-Leninista Espartaco. Aparece una nueva generación y eso ya le va a dar aire fresco. Hay movimientos así en Revueltas que es muy raro como personalidad, porque si se pelea con su generación, que se quedan así, ya sea en el partido estalinistas o se pasan al PRI o se vuelven ya burócratas y todo, y él sigue, ¿no?, en su lucha, y entonces se encuentra completamente solo, pero viene una generación nueva, jóvenes que lo apoyan. Él pensaba que la crítica había estado enclaustrada en los partidos, concretamente en el Partido Comunista primero, en el Partido Obrero Campesino después, y esa crítica enclaustrada se liberó cuando formamos la Liga Leninista Espartaco, a la que él caracterizaba como el momento de la liberación de la crítica. No fue mucho el tiempo antes de que Revueltas volviera a toparse con el vacío en la vanguardia, necesitando escapar una vez más de la pétrea condición que se creaba con la generación de una doctrina. No se ponen de acuerdo en algún asunto ideológico y pues es paradójico. El organismo que él había creado lo expulsan. En aquel momento nos pareció que debíamos defender el reglamento nuevo, ideado por Revueltas, en donde no debía existir fracciones. Y Pepe y sus compañeros se autoafirmaban como una fracción. Y de ahí me viene también esa visión que tengo yo de él, como la de un hombre que no encontraba su lugar, esencialmente un marginado. Es una visión muy fuerte que yo tengo de mi padre. Lo dice, ¿no? En México me siento perdido, estoy solo.
Y entonces anda un poco suelto, es cuando empiezan a llegarle las ideas autogestionarias, ¿no? De que el partido definitivamente no es el camino, sino la autogestión estudiantil o la autogestión obrera, la autogestión campesina, ideas muy cercanas al anarquismo, yo creo. ¿Quién fue el que llegó a filosofía y vivió allí con nosotros? José Revueltas. José Revueltas fue el gran faro de cultura dentro del movimiento. Llega nada más con un portafolios y dice, me vengo a integrar al movimiento. Lo criticaron muchos de esos maestros puros, en la facultad. Pero él iba digamos, como intelectual orgánico, a sumarse al movimiento. Él se quedaba a ser guardia, él dormía en las bancas de allí de la facultad como cualquier otro. Y lo que es interesante es cómo él, siendo ya una gente cincuentona, hacía lo mismo que nosotros. Encuentra en el movimiento estudiantil Revueltas lo que siempre había buscado, que es la fraternidad y una forma de organización política menos autoritaria. Hace un análisis del informe de Díaz Ordaz muy lúcido. Dice, cuidado, viene la represión. Cuidado, más vale replegarnos en la universidad, tratar de desarrollar tesis de autogestión, tratar de hacer algo, de hacer talleres literarios, científicos, lo que sea, porque viene la represión, pero no lo escuchan, y entonces siguen las manifestaciones, venían los Juegos Olímpicos, la inauguración iba a ser en octubre, entonces el gobierno estaba en una situación a nivel internacional ya muy difícil, mucha presión, y viene el horror en Tlatelolco. Estábamos en una casa, nos pasábamos a otra y estábamos viendo pues cómo se iba a dar el regreso a clases, estábamos viendo cómo se regresaba en términos de no claudicar, de qué hacer, cómo seguir. Y él va a dar una conferencia que se llamaba de autogestión. Y de repente entran unos personajes pues con facha de judiciales, de guarudas, ¿no? Con lentes y panzones, o sea, nada que ver con los demás, ¿no? Lo levantan y se lo llevan y se arma un desmadre, un relajo así tremendo. La gente empieza a gritar al unísono de las palabras que gritaban así: liberen a José, liberen a José, liberen a José, todo al unísono, y otras consignas que decían al unísono. Entonces ya se lo llevan y se cruza con mi mamá, y yo medía
1 metro. Yo todo lo veía, a mi abuelo lo veía así como de aquí a donde está el techo. Y se acercó a mamá y le dijo, sé fuerte, compañera. Revueltas, eso me parece maravilloso como ser humano, ¿no? El gobierno lo acusa de ser el autor del movimiento estudiantil y él dice, sí, yo fui, dejen a los demás en paz. Yo planeé todo, yo los manipulé, yo hice. Bueno, dices, pues está, ¿no? Es un acto verdaderamente que requiere mucha presencia, mucha humanidad. Que él pensaba que estar en la cárcel podía ser una beca para ponerse a estudiar. Y yo creo que sí aprovechaba muy bien el tiempo, porque la época de Lecumberri es particularmente fructífera. Y escribe lo que muchos consideran que es su obra maestra. Y todo el mundo esperaba que iba a escribir la novela de la denuncia del movimiento estudiantil, Díaz Ordaz, el gobierno, Echeverría, todo esto. Y sale La Pando. El apando es una celda de castigo, de lámina, cosida por todos lados, impenetrable con una sola puerta de acceso y una ventanilla que se cierra para abajo y para arriba, por donde entran alimentos o no entra nada. Está fechado enero 15 de febrero. Cárcel preventiva. O sea, en mes y medio se echó todo el apando a un solo ritmo, con una sola intensidad y con una pasión, porque ya era la síntesis de todo lo que él venía trabajando. El hombre está preso, la sociedad es una cárcel, somos unos monos. Dice que el apando es la cárcel existencial del hombre, es la cárcel del mundo, es la cárcel de la ciudad. O sea, las rejas del apando se extienden por todas partes. Entonces, es el mundo más cerrado. De nadie era la culpa. Del destino, de la vida, de la pinche suerte. De nadie. Por haberte tenido. La rabia de tener ahora aquí al carajo, encerrado junto a ellos en la misma celda, junto a Polonio y Albino, y el deseo agudo, imperioso, suplicante de que se muriera y dejara por fin de rodar en el mundo con ese cuerpo envilecido. El carajo es, a final de cuentas, lo último de la sociedad mexicana. Lo que no volteamos a ver en las banquetas del metro, tirados en los parques. Lo que negamos, eso es lo que es el carajo. En la enfermería conoce al carajo. Un tipo que yo lo conocí era el Loco Aviñas, un reincidente, así como lo refleja él, chueco, tuerto, todo desaliñado, con 1000 rayas en los brazos de todos los suicidios que hacía a propósito para que lo sacaran de su apando, lo llevaran a enfermería y así poder absorber los algodones con alcohol al 100%. Entonces también le impresionó porque además era un tipo ese de carajo que bailaba. Imagínate un cojo bailando y recitando versículos de la Biblia. La batalla final del apando, que a mí me parece un textazo, ¿verdad? En eso sí estoy de acuerdo con toda la crítica, ¿verdad? Es uno de los mejores textos mexicanos del siglo XX. Nos dice el narrador, pelean cuando se quedan atrapados con los policías como gladiadores. 2, 3 veces dice gladiadores. Y le pueden poner en toda su mamacita a los gendarmes, pero empiezan a meter los tubos, ¿no? Y hasta que finalmente, como nos dice Revueltas, quedan derrotados por la geometría. Al otro lado de los barrotes se mostraba ante nuestros ojos una cárcel vacía, insólita, desolada, sin un solo guardián ni una autoridad alguna a la cual recurrir. Una sensación oprimente y extraña. A nuestros oídos llegaron distintos gritos de mujeres y un apagado llanto de niños. ¡Presos políticos! ¡Presos políticos!, gritaban a coro. Nadie pudo resistir el llamamiento. Nos golpearon,
Nos despojaron de todo lo que llevábamos encima: plumas, relojes. Saquearon nuestras celdas sin dejar en ellas ni una sola de nuestras pertenencias: escritorios, máquinas de escribir, libros, camas, colchones, ropa, manuscritos, todo. Libros. Aún recuerdo la frase que me dirigió el celador con el que me topé a la salida de la celda 21, mientras me miraba con una sonrisa. ¿Está mal herido, maestro? Y se contestó a sí mismo: nomás unos cuantos golpecitos, ¿verdad? Condenado en el Palacio Negro de Lecumberri, aislado de sus compañeros militantes en crujía de presos comunes, sometido a espionaje cotidiano y maltratos físicos, Revueltas, carente de otros medios para hacer válida su protesta, entra en huelga de hambre indeterminada. Yo fui a verlo a Lecumberri, por supuesto, y cuando él entra en la huelga de hambre de 40 y tantos días, como hija, era una angustia tan espantosa que me dormía y siempre despertaba aullando, con un grito que yo desconocía que tuvieran. Lo que alucinaba yo era sus pesadillas. En las noches de repente, y la cama temblaba y temblaba, y él se agitaba y yo me sentaba, ¿cómo se llama? En la cama, ¿qué hago? Y ya me levantaba y le agarraba los pies y se los besaba, y él se flexionaba y decía: Martín, no te preocupes, esto me pasa frecuentemente. Te digo, el mundo que cargaba. Un mundo de pesadilla, y tú lo veías al otro día normal y al rato normal y no pasa nada. Duró algún tiempo toda mi madre visitándolo en la cárcel, ¿verdad? Y bueno, llegó un momento en que, como no era la única visita femenina, ella se dio cuenta. Ahí, bueno, fue cuando mi madre ya le puso una demanda de divorcio, y fue ahí cuando se divorciaron mis padres, ¿no? María te le pidió el divorcio y se reía. Ahora tengo juzgado penal, juzgado común y ahora civil y familiar. O sea, siempre buscándole el lado chistoso. Imagínate lo que es haber sido compañero de una mujer durante 20 y tantos años y que estando preso, cuando tú más la necesitas, te pide el divorcio. Fue fuerte, me dio a leer la carta. Sentía yo, ¿cómo se llama?, que quería llorar, que quería estallar, que quería gritar, y se contenía. Él ya sale muy mal herido, con una diabetes terrible, una insuficiencia hepática terrible. Las últimas veces que vi a mi padre, que fue tal vez en el apartamento de Insurgentes, yo vi a un hombre solo, desencantado, y con esta idea que te digo, que siempre he tenido de él, que estaba un hombre que estaba afuera, muy marginado, pocos amigos, ninguna relación con el poder, ninguna relación también con el bienestar material, ¿verdad? Estaba desesperado. Él vivía una desesperación final. No era arrepentimiento. Era como más bien una aceptación de su sino, de su destino, de la fatalidad. Y bueno, pues poco a poco se restablece, renta un departamento y viaja. Lo invitan a Berkeley y viaja ahí, da conferencias, y allá conoce a su tercera esposa, Emma, mucho más joven que él. Y luego se regresa a México y bueno, le llevaba a Andrea, acababa de terminar su ensayo sobre la ética de la conciencia, y se le entrega y le dice: pues es mi testamento. Y regresa a México y yo pensaba que lo iba a volver a ver, pensábamos ir en el verano. Teníamos planeado, ¿no?, ir a México, pero muere en abril y ya demasiado tarde.
Había muchísima gente, muchísima gente. Venían cargando el féretro. Todo el mundo muy dolido. Por primera vez, todos los partidos de izquierda se juntaron. En un momento dado, llegó Víctor Bravo Aguja, el secretario en ese tiempo de Educación Pública. Y todos, pero como si nos hubiésemos puesto de acuerdo, bueno, el espíritu, ¿no? Váyase, ¿no entiende que se vaya? Martín Dorsal se para en esa cruz, se abraza a ella, y yo al verlo dije, aquí va a haber, me abrazo de él para apoyarlo y decirle sí, y con una voz estertórea, salida del fondo de la tierra, le dice, ¿qué no entiende, señor? Que se largue y que se calle. Ustedes mataron a José Revueltas. Dejé que todo el mundo se fuera, todos, para quedarme con él. ¿Te acuerdas, papá? Al llegar de Europa me dijo Andrea, su hija, cuántas cosas quería yo preguntarle a mi papá y no le pregunté. Yo digo, cuántas cosas quise yo preguntarle a Revueltas y no le pregunté. Yo creo que Revueltas es muy importante. También aportó a la historia mexicana, al análisis político. O sea, es así como demasiadas cosas para decir en una sola ocasión, pero para mí sus relatos y sus novelas son así, una experiencia que todos los mexicanos deberíamos de tener, ¿no? Un hombre excepcional y una obra magistral, o sea, eso es indudable, ¿no? Deja su literatura y deja una voz. Deja una voz, la voz del revolucionario, la voz del rebelde, la voz del inconformista, la voz del provocador. El compromiso que le deja a los jóvenes es ese, ser de una sola pieza. Ser de una sola pieza, o sea, comprométete. La lección más entrañable de él a nosotros, los vivos, es ¡sé hombre! Entonces, qué fácil parece, ¿no? Pero qué cabrón, qué complejo, qué laberinto, qué caótico, cuánta oscuridad, cuánto terror para ser hombre. La vida está llena de accidentes y cosas, es decir, obstáculos, ¿no? Y cuando veo que de repente se oscurece todo, digo, aquí no se rinde nadie. Hijos de la chingada, ¿no? Esa es la herencia que a mí me deja mi padre.